Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos con ustedes en este tiempo que tenemos para compartir la palabra de nuestro Dios. Estamos en este estudio del Sermón del Monte, estamos ya en el capítulo 7 y en esta ocasión déjenme compartirles un poco acerca de los versículos 7 al 11, donde aprenderemos un poco más acerca de la oración. Alguna vez Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: a veces creemos que estamos muy ocupados para orar. Este es un gran engaño. Orar es ganar tiempo. Y es que en realidad sí, si analizamos las palabras de Charles Spurgeon, nos daremos cuenta que en realidad cuando oramos ganamos tiempo, ya que la oración hace que las cosas se aceleren. Cuando queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, cuando queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestros dones o talentos, o de acuerdo a las circunstancias en las que estamos, generalmente nos vamos a llevar mucho más tiempo o sencillamente no las vamos a cumplir. Pero cuando nuestra fe está en el Señor, cuando nos tomamos fuertemente de la mano de Él y cuando tenemos la confianza suficiente para depositar en el Señor nuestras cargas, entonces podemos ver cómo aquellas cosas que para nosotros parecían imposibles o que llevarían demasiado tiempo, en Dios se logran, en Dios las podemos alcanzar en menos tiempo. Así que, ahondando en este tema acerca de la oración, déjeme compartir 5 cosas que yo encuentro aquí en estos versículos y que nos van a ayudar seguramente a tener una oración más eficaz, una oración más certera, una oración que va a agradar a Dios, pero también que va a tener bendición sobre nuestras vidas. Número 1, la oración, déjeme decirle, amigo que me escucha, la oración es un mandamiento. En el versículo 7 de este capítulo leemos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjese bien cómo dice el Señor estas palabras: pedid y se os dará. Si lo tradujéramos a un lenguaje actual, diría: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Así que el sentido correcto de estas tres palabras, donde el Señor nos invita a orar, es sencillamente un mandato. Por eso decimos que orar es un mandamiento. Debemos tomarlo así para que de alguna manera podamos cada uno de nosotros apartar ese tiempo para estar en comunión con nuestro Dios. Él, en estos mismos versículos, promete contestar nuestra oración. Cada oración que nosotros invocamos, que nosotros pedimos, que nosotros elevamos, tiene respuesta. Es una promesa de parte de Dios que va a ser respondida. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos que poner atención a ese mandato: orar, pedir, clamar, porque Dios está dispuesto a bendecirnos, Dios está dispuesto a dar respuesta a nuestra oración, Él está dispuesto a suplir la necesidad que nosotros le estamos dando. Incluso más adelante nos dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Pero Él está esperando que usted y yo podamos apartar ese tiempo para doblar rodillas, para estar en su presencia, para buscar la ayuda de nuestro Dios. Él promete bendecirnos, ayudarnos, aunque no precisamente dar exactamente lo que pedimos, porque muchas veces no sabemos pedir como conviene. Romanos capítulo 8 y verso 26 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que esta porción bíblica es bien importante para cada uno de nosotros, que podamos de alguna manera entender que por más bonito que hablemos, Dios dice que no sabemos orar, pero que tenemos un intercesor delante del Padre, un intercesor constante, que es el Espíritu Santo, y Él está, dice la Escritura, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, pero a la misma vez el Espíritu Santo está acomodando nuestra oración, reordenando nuestra oración, dándole sentido, el sentido que debiera llevar para que pueda ser aceptable delante de Dios. Así que nosotros podemos orar como sabemos, con las palabras que normalmente utilizamos, de acuerdo a como nosotros nos sentimos. Sin embargo,
esa oración pasa por el filtro del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que la acomoda, el que de alguna manera reordena nuestra oración para que pueda ser presentada delante del Padre correctamente. Por eso no debiéramos preocuparnos en utilizar las mejores palabras, no debiéramos preocuparnos por llevar un orden específico, aunque el Señor nos muestra un orden en el Padre Nuestro. No debiéramos preocuparnos por ser tan ordenados o tan especiales en nuestra oración, utilizando palabras rebombantes o de esas palabras que a veces ni siquiera las utilizamos en una conversación común, pero debiéramos usar palabras sencillas, como sencillamente nos sentimos, y Dios, a través de su Espíritu Santo, se va a encargar de que esa oración sea presentada bien, correctamente, de la mejor manera de parte o delante de nuestro Dios. Pero a lo que sí debemos poner atención es a este primer punto. La oración es un mandamiento. Número 2. La oración tiene respuesta. Recuerden, el Señor dijo, pidan y se les dará. Ahí está la respuesta. Busquen y hallarán. Ahí está la respuesta. Llamen y se les abrirá. Ahí está la respuesta. Así que hay de alguna manera promesa de parte de Dios de que todas nuestras oraciones serán respondidas. Como ya vimos, no siempre nuestras oraciones van a ser respondidas como nosotros queremos, porque muchas de nuestras oraciones sencillamente son oraciones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, algunas otras están fuera de tiempo y algunas otras sencillamente están contra lo que Dios ha establecido para nosotros. Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. El problema es que a veces no conocemos ese plan porque o no buscamos constantemente a Dios para conocer ese plan o sencillamente no se nos ha revelado. Y entonces cometemos el error de orar cosas que van en contra de ese plan o están fuera de ese plan o sencillamente están fuera de la voluntad de Dios. Entonces, nuestras oraciones no van a ser respondidas siempre como nosotros queremos o en el momento en que nosotros estamos pidiendo. Muchas veces nuestras oraciones van a ser respondidas de acuerdo a ese plan, a ese diseño que Dios tiene para nosotros. Dios va a responder nuestras oraciones dirigiéndonos, llevándonos al cumplimiento de ese plan. Y algunas otras sencillamente Dios va a decir, ¿sabes qué? Sencillamente esto no te lo puedo dar. Recuerde que Dios es como un buen padre, Él se presenta así con nosotros, como nuestro buen padre, y todo buen padre sabe qué cosas sí darle a sus hijos y sabe qué cosas no. A veces los niños piden alguna golosina antes de desayunar, entonces papá o mamá tienen que decirle, ¿sabes qué? Ahora no, por ahora no. Primero desayuna y después veremos si te damos alguna golosina, algo dulce o algo que no está dentro del orden alimenticio. Y así a veces pasa con Dios, porque pedimos cosas a veces fuera de tiempo o antes de tiempo, cosas que tal vez Dios quiere darnos, sí, pero que aún no están dentro del plan y del diseño de Dios para nosotros. A veces sencillamente porque no tenemos la madurez para recibirlas. Son cosas que a lo mejor nos harían perder el sentido de ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas y que nos extraviarían del camino, nos llevarían por otro lado. Yo recuerdo alguna vez en nuestras locas peticiones, pedíamos, no sé, una camioneta último modelo y de repente alguien a través del círculo de oración decía, ¿y para qué quieres una camioneta así? Bueno, tratando de ser espirituales, decíamos, bueno, es que para llevar a los hermanos a la iglesia, para darles su raya a su casa. Pero Dios, que conoce las verdaderas intenciones y sabía que sencillamente solo era para presumir, Dios dijo sencillamente, no, no es tiempo, no ahora, no porque te extraviaría del camino. Así que tenemos que aprender esas cosas. Muchas de nuestras oraciones Dios sí quiere responderlas, sí las va a responder, pero a veces no en el momento que nosotros esperamos, sino cuando Dios ah, sabe que van a ser una bendición para nuestras vidas. Así que tenemos que
dejar en claro también este segundo punto. Dios siempre contesta la oración sincera, pero a veces contesta que no, como todo buen padre a veces lo hace cuando su hijo le pide algo. Romanos capítulo 8, verso 26, en la TLA, la traducción del lenguaje actual, dice: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Aquí está lo que le comentaba hace un momento. Dice, Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Entonces nosotros podemos pedir muchas cosas que tal vez están fuera de la voluntad de Dios o están fuera del tiempo o que sencillamente no van a ser de beneficio para nosotros. La ventaja que tenemos aquí es que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, el que acomoda nuestras oraciones y el que va a ver qué cosas sí de nuestras oraciones, de nuestra mucha oración, va a ser presentada delante del Padre y qué cosas no. O sea, el Espíritu Santo viene a ser como un filtro a nuestras oraciones que vienen con malas intenciones, que vienen a lo mejor, como dije antes, fuera del plan o del orden de Dios y que no van a bendecir nuestras vidas. Para que solamente aquello que sí va a ser de bendición pueda ser presentado delante del Padre y pueda ser respondido. Segunda Corintios, capítulo 12, versículos 8 y 9 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado. Aquí encontramos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre, sin duda, un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre apasionado por Dios y por su mensaje, pero un hombre que había sembrado muchas iglesias y había levantado muchos otros pastores y los había puesto a cargo de esas iglesias. Era un hombre de Dios, indudablemente. Sin embargo, por testimonio del mismo que encontramos en diferentes cartas, nos damos cuenta que el apóstol Pablo tenía una enfermedad. Incluso aquí la menciona. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él está hablando de un aguijón. No menciona exactamente qué tipo de enfermedad tenía. Él solo lo menciona así como un aguijón. Dice en otra ocasión un poco antes, un mensajero de Satanás, dice, para que me abofetee. Y dice que al respecto el apóstol Pablo había orado, había pedido 3 veces. Y cuando dice 3 veces no se refiere a que sencillamente había hecho 3 oraciones sencillas como las que nosotros hacemos de repente en una mañana o una tarde y oramos y decimos, Señor, acuérdate de mí, o Señor, sáname, y ya, ¿no? Creo que cuando el apóstol Pablo habla de que él había pedido 3 veces respecto a esa necesidad, creo que habla más bien de un periodo de tiempo donde probablemente el apóstol se puso en oración, en ayuno, en búsqueda constante. Pudieron haber sido días, meses, tal vez, en las que él se metió a orar específicamente por ese asunto, por esa enfermedad que él tenía. Y en las 3 ocasiones él recibió una respuesta así. Óigale bien. Dice ahí mismo, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. He orado 3 veces y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. O sea, con mi gracia debes sentirte contento, lleno, pleno, satisfecho. Con mi gracia debes sentirte que tienes todo y no debieras necesitar nada más que mi gracia. Sin embargo, para nosotros, cristianos del siglo XXI, que si no hemos entendido bien la soberanía de Dios, pudiéramos a lo mejor pensar, bueno, entonces si el apóstol Pablo oró tanto para que Dios le quitara esa enfermedad y no se la quitó, entonces ¿para qué oro por mi enfermedad si el apóstol Pablo, siendo un siervo de Dios, no le quitó Dios esa enfermedad? ¿Para qué oro yo si a lo mejor ni me la va a quitar? Y pudiéramos nosotros mismos poner una barrera de incredulidad a nuestra oración. Volvemos al punto. Dios va a responder nuestras oraciones conforme a su propósito.
Y en el caso del apóstol Pablo, Dios tenía un propósito poderoso, porque más adelante el apóstol explica que Dios no le había contestado esas oraciones, dice él, para que no se envaneciera o no se orgulleciera de más. Dice, a causa de todas las revelaciones. Y el mismo apóstol Pablo lo está explicando. Así que él no recibió respuesta en su sanidad, pero sí recibió respuesta en cuanto a por qué. ¿Por qué Dios no le daba sanidad? Y él entendió muy bien ese por qué. Él dice, para que no me gloríe de más, para que no me exalte de más, para que no me orgullezca de más, a causa de tantas revelaciones, porque tenemos evidencia en la escritura de que el apóstol Pablo pasó 3 años en Arabia y esos 3 años pasó recibiendo revelación de parte de Dios, mucha revelación que dice el mismo apóstol ahí en 1 Corintios 12, que no le fue dado el poder compartir esas revelaciones con nosotros. No se le permitió compartirlas. Pero Dios le dio el privilegio de tener todo ese tipo de revelación que no sabemos exactamente qué fue. Pero dice, para que él no se orgulleciera por tantas revelaciones que había recibido, Dios le dejó ese aguijón, esa enfermedad, para que le mantuviera a su espíritu humilde, para que le mantuviera en constante dependencia de Dios, para que él no se orgulleciera. Esto nos lleva a pensar a que también nosotros como cristianos muchas veces no recibimos respuesta a nuestras oraciones porque no sabríamos cómo manejar esas bendiciones que Dios quisiera añadir a nuestras vidas. A veces nos sorprendemos cómo a otras personas Dios las bendice, Dios les da. A veces ni cristianos son y cómo son bendecidos, pero cómo ellos llegan a manejar esas bendiciones. Gente que a veces tiene tanto dinero, tiene tantas posesiones que se llegan a perder con vicios, con depravaciones, con otras cosas. Y bueno, pensamos que nosotros como cristianos a lo mejor no caeríamos en esas mismas cosas, pero no sabemos. Tal vez, tal vez sí, tal vez caeríamos hasta en cosas peores. Dicen que el dinero no cambia a la gente, solamente la exponencia. Es decir, solamente muestra lo que verdaderamente hay o ha habido siempre en ese corazón. Cosas que personas o pecados que personas o que cristianos no han cometido, no los han cometido porque no quieran cometerlos, sino porque no han tenido las posibilidades económicas para cometerlos. Que si tuvieran las posibilidades económicas, probablemente sí lo harían y aún cosas peores. Por eso a veces Dios tiene que limitar las bendiciones y decir, ¿sabes qué? Si te doy esto, te vas a perder, mejor te dejo hasta acá. Hasta acá. Este es tu nivel, esto es lo que puedes manejar, esto es lo que te va a mantener en comunión conmigo, en una relación, en una búsqueda constante. Hasta aquí puedes llegar. Y a veces no lo entendemos, que aún esa limitación es para bendición nuestra. Aún esa misma limitación es para que Dios logre su propósito en nosotros, es para que no nos extraviemos del camino, es para que no nos olvidemos, como alguna vez lo dijo el rey Salomón: Dios, no me des mucho para que no me olvide de ti, pero tampoco me des poco para que no mendigue. Y a veces Dios nos mantiene así, solamente con las bendiciones cotidianas, con lo que vamos necesitando continuamente para que no nos orgullezcamos, para que no nos extraviemos. Número 3. La oración es dirigida a nuestro Padre. Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11 dice: ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Cuando el Señor Jesús presenta las preguntas, ¿le dará una piedra? O cuando dice, ¿le dará una serpiente? El Señor Jesús está anticipando una contestación negativa. Muchos practicamos esto en nuestras pláticas cotidianas. Hacemos preguntas que tienen una respuesta obvia. Y esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él sabe que ningún padre en sus 5 sentidos daría una serpiente a su hijo como respuesta cuando le está pidiendo
algo de comer. Así que son cosas que ninguno de nosotros haría en nuestros cinco sentidos. Sin embargo, algo que sí debemos tener bien claro es que usted y yo, que somos hijos de Dios, tenemos a el mejor padre que pudiera existir. Nuestro Dios es un buen padre y como buen padre Él no va a hacer nada que dañe nuestras vidas. Como expliqué antes, aún las oraciones que no son contestadas a como nosotros queremos, Dios a propósito no las contesta para bendecirnos. Aún las limitaciones económicas que tenemos y que Dios a veces no nos abre puertas para darnos más, Dios nos las permite para que no nos extraviemos. Aún esas cosas vienen a ser de bendición para nuestra vida y deberíamos tomarlo así, que todo esto es de parte de Dios. Número 4. La oración nunca tarda en ser respondida. La insistencia de Jesús en la oración persistente no indica que nuestro Padre Celestial no quiera respondernos o que Él se resista a darnos lo que le estamos pidiendo. No, no es así. Y ahora déjeme llevarle a otro pasaje en Lucas capítulo 18, en los versículos del 1 al 7. La Biblia dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esta es una pregunta con respuesta obvia. ¿Se tardará en responderles? La respuesta es no. Dios nunca tarda en responder nuestras oraciones. La persistencia en la oración es más bien para nuestro beneficio y no para torcer el brazo de Dios o para obligar a Dios a hacer algo que no es bueno o que no va conforme a su plan para nosotros. Sin embargo, orar continuamente, esa insistencia que Jesús tuvo acerca de que nosotros debemos estar persistiendo en la oración continuamente, es más bien para ayudarnos a formar carácter y a desarrollar nuestra fe. Algo que debe quedar claro es esto: cuando oramos, estamos orando a un Dios informado. Oye bien, cuando oramos no estamos informando a Dios de algo que Él no sabe. Él lo sabe todo. Dice la Escritura que aún antes de que nuestras palabras estén en nuestra boca, Él ya la sabe toda. Así que cuando oramos, no oramos a un Dios no informado, sino más bien a un Dios que tiene toda la información de lo que nosotros apenas le vamos a decir. Y al mismo tiempo, estamos orando a un Dios que está dispuesto a socorrernos. A veces nos contesta, e incluso, como dijo alguna vez el profeta Isaías, que Él está respondiendo a nuestra oración antes de que nosotros terminemos de orar. Es lo que dice en Isaías 65:24. Dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Así que la oración persistente nos enseña la necesidad, más bien, la necesidad nuestra de depender de Dios. Necesitamos depender de Dios continuamente, todos los días. Recuerde, Dios nunca llega tarde. Nuestra oración será respondida en el tiempo perfecto. Y para terminar, déjame decirte algo. Tú puedes ser la respuesta a la oración de otro. ¿Cómo? Sí, tú puedes ser la respuesta a la oración de otro. Y te voy a dar un pequeño ejemplo. Había un hombre que continuamente subía a orar. Era un hombre muy rico, muy parecido a aquel hombre que alguna vez mencionó el Señor Jesús, que ese año cosechó demasiado,
tenía tanta cosecha que dijo, ¿qué haré con todo esto? ¿Dónde lo voy a poner? Y dice que estaba pensando en esto y dijo, ya sé qué haré. Derribaré mis graneros y haré otros más grandes y guardaré ahí toda mi cosecha. Y después le diré a mi alma, alma, gózate, alégrate, repósate, porque muchos bienes tienes para mucho tiempo. Así era este hombre, un hombre muy rico, un hombre que tenía almacenado demasiado para muchos años y que al ser muy religioso, él subía a orar constantemente al templo. Y cuando iba a orar, se llevaba a su hijo, a su niño de unos 10 años. Así que tomaba a su niño de la mano, llegaba al templo a orar, junto a él tenía a su hijo, y él oraba de pie y decía, Dios, te doy gracias por todo lo que me has dado. Me has dado tanta bendición, me has dado tanta cosecha, he tenido que hacer graneros mucho más grandes para poder guardar ahí mi cosecha. Tengo tanto para muchos años, Dios. Gracias, gracias, de verdad, gracias. Y luego decía en su oración, pero Señor, te pido también que te acuerdes de aquellos que no tienen, que bendigas a aquellos pobres, mendigos, que no tienen que comer, que ni siquiera han podido cosechar, que ni siquiera tienen terrenos donde sembrar y que andan mendigando por ahí. Señor, acuérdate de ellos, dales también, bendíceles también. Así como lo has hecho conmigo, bendícelos a ellos. Y constantemente tomaba a su niño, iba al templo y oraba las mismas palabras. Y decía, Señor, acuérdate de aquellos que no tienen, acuérdate de aquellos que están sufriendo, que están padeciendo, que no tienen que llevarse a la boca. Señor, bendice a aquellos pobres, a aquellos indigentes, a aquellos que no tienen nada para dónde vivir incluso. Y era tan persistente y tan insistente su oración que un día venían de regreso del templo, él, este hombre rico con su hijo, y este hombre le dice a su hijo, hijo, ¿qué piensas? Todos los días oramos, todos los días subimos a orar, a dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, y pedimos por los pobres. ¿Tú qué piensas, hijo? Le dice. Y el niño se le queda viendo a su padre y le dice, padre, lo único que pienso es que a mí me gustaría ser la respuesta a tu oración. ¿Cómo? Se pregunta el hombre, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué me quieres decir? Y el niño le dice, mira, padre, si yo tuviera todo lo que tú tienes, si yo tuviera toda la riqueza, todo lo almacenado que tú tienes, yo sería la respuesta a tu oración. Tomaría de eso mucho que tengo y le llevaría a aquellos que no tienen. Y déjeme decirle, amigo, que a veces Dios quiere que tú mismo seas la respuesta a la oración de otros. Tal vez a tu alrededor haya gente que está necesitada, que no tiene que comer, que no tiene que llevarse a la boca. Tal vez cerca de ti haya gente que no tiene a Jesús, gente que vive en pleitos continuos, problemas continuos, que está metida tal vez en algún vicio y que tienen necesidad y tú tienes a Jesús y tú tienes a Cristo y tú has experimentado un cambio de verdad en tu vida. Cuando llegó el Señor a tu casa, a tu familia, a tu corazón, se efectuó un cambio. Tú lo has vivido, has experimentado esa bendición de tener a Cristo en tu corazón. Y de repente alrededor tuyo hay gente que no tiene a Jesús y que está metido en grandes problemas, en grandes dificultades, que tiene esa gran necesidad de tener a Jesús en su corazón. Y pudieras tú ser la respuesta a sus oraciones, porque tal vez esa gente en su desesperación clama a Dios, a un Dios que no conoce, a un Dios que no le ha sido revelado, pero que quisieran que ese Dios interviniera en sus vidas para cambiar su estilo, para cambiar su manera de vivir. Y tú pudieras ser la respuesta a eso, a esa oración. Tú pudieras llevarle a Jesús, darles a conocer a Cristo, llevarles a que ellos tomen una decisión por Jesús, empezarles a enseñar la palabra de Dios. Tú pudieras ser la respuesta a esa gente necesitada que no tiene. Tal vez tú tengas más bendición que otros. Y Dios quiera utilizarte a ti para llevar bendición a esas otras familias, a esas personas. Yo no sé
de qué manera Dios pudiera utilizarte a ti. Pero en este punto quería terminar. Dios puede usarte para que tú seas la respuesta a la oración de otras personas. Déjame terminar con esta porción que encontramos en Proverbios capítulo 21, versículo 13. Dice la Biblia: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Escúchalo bien. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Así que, si quieres que tu oración sea eficaz, después de haber estudiado estos puntos acerca de la oración, si quieres que tu oración sea efectiva, eficaz, que tu oración sea respondida aún mucho más pronto de lo que pudiera, si quieres que tu oración sea de gran bendición, empieza por bendecir a los que están a tu alrededor, por dar, por suplir, por ayudar, por ser generoso. Dios quiere bendecirte a ti, pero también quiere bendecir a las personas que están a tu lado. Amigo que me escuchas, deja que el Espíritu de Dios trabaje en tu corazón a través de esta su bendita palabra. Y empieza a visualizar a tu alrededor. Tal vez tú seas la respuesta a la oración de otros. Y si tú te empiezas a preocupar por otros, si tú empiezas a responder la oración de otros, si tú dejas que Dios te use a ti como respuesta a la oración de otros, seguramente la oración que tú estás haciendo va a ser respondida mucho más pronto de lo que tú te esperas. Déjame terminar orando. Padre, te doy gracias por esta palabra que hemos compartido en esta hora. Sé que esta palabra es de grande bendición para todos aquellos que la escuchen, porque tu palabra es clara. Tú quieres que nuestras oraciones sean efectivas, eficaces. Tú quieres que nuestras oraciones sean respondidas. Pero aquí tu palabra nos enseña, nos motiva a poner atención en las necesidades de otros, a poder ser sensible a la presencia de tu Espíritu Santo cuando tú nos quieres usar para suplir la necesidad de otras personas. Tal vez sea una necesidad física, tal vez sea una necesidad espiritual. Solo te pedimos, Dios, ayúdanos a ver, a mirar la necesidad en otros y poder ser parte de la respuesta a sus oraciones. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.